Cordial saludo, mi nombre es Snyder Betín, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Voy a realizar esta presentación para el curso Software Avanzado para Ingeniería, la fase 4, exportación de datos. Bueno, entonces en este primer ejercicio se nos pide crear un contador que se visualice en dos arrays de LEDs y que podamos establecer, como se puede ver aquí, establecimos un límite superior, límite inferior, un botón de detener, eh, aquí donde podamos cambiar las luces de encendido y apagado, botón de reiniciar el conteo, de pausar, la velocidad del conteo, el modo de conteo, ya sea ascendente o descendente, la ruta donde se guardará el archivo creado, el nombre del archivo, y aquí un indicador de dónde irá el archivo guardado. Aquí un botón para crear el archivo y un botón para exportar los datos. Bueno, entonces iniciamos. Aquí el color encendido está en negro. Bueno, lo cambiamos, por ejemplo, a verde. Y aquí podemos ver el conteo que está a una velocidad de 200 milisegundos. Vamos a cambiarlo a 500. Y ahí podemos ver que se ralentiza un poco más. Aquí hacemos pausa, pausamos, reiniciamos el conteo, comienza otra vez desde 78, que es el límite superior que pusimos, hasta el límite inferior, que es de 10. Aquí podemos aumentar a un segundo y el conteo se ralentiza. Por ejemplo, aquí vamos a escoger una ruta entonces para hacer la exportación de los datos. Escogemos la carpeta documento, vamos a ponerle aquí el nombre conteo y reiniciamos el conteo, le damos crear archivo, reiniciamos nuevamente, vamos a exportar los datos. Entonces comenzamos a exportar. Aquí estamos exportando los datos del conteo. Aquí podemos cambiar el color de encendido, por ejemplo anaranjado, color de apagado lo podemos cambiar, por ejemplo, cualquier otro color. Podemos poner un grisecito aquí. Color de encendido, por ejemplo, podemos poner este azulito. Bueno, vamos a pausar y entramos acá a la carpeta que se nos creó en documentos y aquí está conteo, el archivo, y aquí podemos ver el conteo a una velocidad de 1000 milisegundos, sentido 1, que sería descendente, y el conteo que viene desde 78 hasta llegar a 10. Bueno, entonces vamos aquí, eh, vamos entonces, nos vamos acá a aplicar un poquito aquí esta parte de aquí. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es el control del límite superior, límite inferior, aquí dentro de la estructura de caso, lo controlamos el modo de conteo con un botón tipo radio. Entonces aquí cambiamos de ascendente a descendente y aplicamos las funciones que vamos a realizar en cada caso. En este caso se crea el shift register, que registra el conteo realizado dentro del while loop, y entonces nos hace un decremento de 1, y con este comparador menor que verifica que el número inferior, la entrada inferior, sea menor que el número
que el número registrado, y aquí nos da una salida, que la salida la comparamos con un nodo de selección que selecciona el límite entre el límite superior, hace una selección límite superior, valor registrado y la salida comparatoria del menor que. Y aquí nos da una nueva salida en la cual hacemos otra selección donde se compara el límite inferior con la salida anterior y le agregamos un botón de reiniciar para reiniciar el conteo. Esa salida nuevamente le agregamos otra opción de selección que nos va a seleccionar entre un feedback, o sea, nos va a hacer un retraso del el valor de salida se va a devolver, y ese lo va a seleccionar entre la salida anterior y el botón de pausar con el que vamos a pausar el conteo. Bueno, entonces aquí agregamos este nodo, que lo que nos va a hacer es una división entre esa salida y una constante de 10, que es el límite que tiene cada array. Y entonces aquí cada salida se une a un caso de estructura, donde tenemos las constantes de los arrays con valores falsos o verdaderos, donde por ejemplo indicamos el número que queremos que nos muestre en el array, y aquí lo conectamos al bloque de array en cada caso. Bueno, aquí establecemos una velocidad de conteo y agregamos este nodo, que es el que nos va a ayudar a que podamos establecer la velocidad de conteo como nosotros queramos, en un límite entre 200 y 4000 milisegundos, que fue lo establecido. Acá en el límite superior e inferior lo limitamos entre el límite superior hasta 80 y el límite inferior hasta 10. Bueno, entonces aquí ya para crear los datos, creamos un bloque, la ruta de datos, que sería esta de aquí, bloque de ruta de datos. Dentro de un while loop entonces creamos también un string para agregar el nombre. Entonces, para unir esa ruta de hoja de datos con el string, usamos este nodo de aquí, que es el build path. Y entonces, para unir el string con la constante, que es la que nos dice qué tipo de documento será, utilizamos esta otra función de aquí. Utilizamos esta función, que es el concatenate string. Entonces esa salida la indicamos aquí en un indicador de path, que sería este de aquí, donde nos indica ya a qué ruta va el documento y qué nombre tiene el documento. Aquí con este nodo lo que hacemos es indicar qué tipo de operación queremos que haga. En este caso, aquí le ponemos la constante de lo que queremos que haga, que es reemplazar o crear archivo, y eso lo encerramos dentro de una estructura de secuencia, en la cual queremos que haga esto primero, que cree el archivo, y después aquí le indicamos qué datos queremos que nos ingrese, que nos escriban en el archivo. Entonces aquí utilizamos este nodo de escritura, este nodo que nos va a escribir en el documento creado, y con este unimos las constantes que queremos que nos escriba, que en este caso es velocidad de conteo, sentido de conteo, que para ascendente o descendente, y el conteo realizado. Aquí lo inicializamos en falso con una constante, y le ponemos una constante que va a separar los nombres, que sería el punto y coma.
Bueno, entonces eh, aquí en la parte de color agregamos para cambiar el color los bloques de apagado y encendido. Esta salida nos entrega, le crea a esta parte de aquí, a los LED le creamos las constantes de color de apagado y encendido, pero nos va a recibir 4 colores. Entonces, para cambiarlo, para que eso nos reciba, aquí usamos esta función que le ponemos una constante de color a cada uno y lo unimos con este otro nodo, y ya unimos a las constantes de colores aquí. Bueno, entonces acá en la parte ya de exportar los datos, le sacamos una constante al indicador del path, al indicador de la ruta, y dentro del while loop utilizamos las mismas funciones acá donde lo que queremos que nos escriba. Aquí le señalamos las constantes que queremos, sacándole una variable local a la velocidad de conteo en modo de conteo, y aquí conectando el resultado del conteo realizado a este nodo que nos une aquí al bloque de escritura, y aquí ya sí lo ponemos en verdadero. Aquí separamos con el punto y coma y utilizamos este nodo aquí para que nos confirme de que la ruta que estamos utilizando no esté vacía y sea correcta, y acá igualmente. Bueno, entonces eso sería todo en este primer ejercicio. Eso sería todo ahí. Ahora nos vamos con el otro ejercicio. Bueno, entonces en este otro ejercicio se nos pide hallar el valor equivalente de un capacitor teniendo en cuenta el código de colores. Bueno, entonces agregamos las 3 bandas de colores de las cuales vamos a evaluar. Aquí limitamos el color negro según lo que nos dice la información de la guía, y agregamos los distintos colores con sus diferentes valores de cada uno. Entonces agregamos el indicador numérico que nos va a indicar el valor equivalente del capacitor. Igualmente este indicador, este path de la hoja de ruta, el string de nombre y el indicador de path. Aquí un botón de crear datos, botón de detener y botón de exportar datos. Bueno, entonces hagamos una prueba. Por ejemplo, aquí simulamos y ponemos marrón, en negro, rojo y negro. Entonces aquí nos está haciendo el procedimiento. El resultado nos da el valor del capacitor de 12. Por ejemplo, aquí cambiamos a amarillo y nos da 12.000. Cambiamos aquí a amarillo también, nos da diferente, 140.000. Cambiamos a verde, nos da 540.000. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a elegir la ruta para exportar los datos. Elegimos la carpeta documentos nuevamente. El nombre le vamos a poner capacitor. Listo, entonces le damos crear datos y aquí nos indica la ruta, el nombre y el tipo de documento. Bueno, entonces le damos, por ejemplo, exportar datos. Cambiamos aquí azul, verde y rojo. Aquí nos cambia, exportamos datos. Vamos a cambiar aquí a otro.
Bueno, entonces exportamos los datos, seguimos cambiando aquí, vamos a cambiar a otro, cambiamos aquí, ponemos gris, acá vamos a ponerle, por ejemplo, azul, exportamos los datos, vamos a cambiar. Exportamos, listo, entonces vamos a detenemos y vámonos a la carpeta que creamos. Aquí está capacitor, el archivo exportado. Y aquí tenemos los datos de la banda 1, banda 2, banda 3, valor del capacitor. Y aquí tenemos verde, amarillo, amarillo, 540.000, azul, verde, rojo, 6.500, naranja, gris, marrón, 380. Y listo, con eso quedamos confirmados de que la exportación funciona correctamente. Entonces nos vamos ahora a explicar esta parte de aquí. Bueno, entonces esta banda, la banda 1 lo que hace es multiplica por 10, le agregamos esta constante, multiplica aquí por 10 el número de la banda y lo suma con el número de la banda 2. Entonces esa salida, la banda 3, le agregamos este nodo que nos va, que nos hace una potencia del número de la banda 3, eh, eh, que nos hace 10 elevado al número de la banda 3. Y entonces ese número lo multiplica por la salida de esta suma acá. Y aquí ya nos da resultado en el indicador. Ya acá en la parte de exportación, y sería lo mismo que en el ejercicio anterior, cambiándole aquí lo que queremos que nos indique, que sería banda 1, banda 2, banda 3, valor del capacitor y valor del capacitor. Y por ejemplo aquí en esta parte, para que nos diera los nombres sacamos una propiedad, eh, un nodo de propiedad a cada bloque de banda, le sacamos un nodo de propiedad de texto y los agregamos aquí a este nodo que nos une todo. Y entonces el valor del capacitor, como ya no nos aceptaba aquí por ser numérico, utilizamos esta otra función que nos convierte la salida numérica en un string y lo une aquí con este, y ya aquí al nodo de escritura que nos escribe los datos, que resultados con la constante positiva y el separador aquí del punto y coma. Y eso sería todo.